Para mí, historias que tienen que ver con vivencias personales, que tienen que ver con mi propia formación cultural, mi propia formación intelectual, aunque, ¿no es cierto?, dentro de esas curiosidades de las formaciones personales, yo me he dedicado, en términos de producción intelectual, a temas relacionados con América Latina moderna y contemporánea. Particularmente, en vez de publicar cosas del MIR, me he dedicado a estudiar a los liberales. Entonces, es como pensar en qué piensa el enemigo, ¿no? O qué pasa al otro lado, ¿no? Ese ha sido mi punto de partida y creo que hay algunas, sin duda, cuestiones pendientes que tienen que ver con mis propósitos personales y que me apuntan a la necesidad de en algún momento estudiar específicamente el MIR y me ha interesado especialmente estudiar a sus fundadores, ¿no? Y creo que dentro de los antecedentes que estoy recopilando y que espero que en algún momento podamos cristalizar en un texto o en un libro, me interesa mucho el estudio de Luciano Cruz, digamos, como uno de los fundadores y una de las leyendas del MIR a partir de los años 60 y de comienzo de los años 70. Bueno, pero a pesar de eso, he estado interesado en lo que es el recuento historiográfico, en verdad, de lo que se ha producido a propósito de las historias del MIR en los últimos años. Y sobre eso quisiera señalar algunas cosas, particularmente sobre lo que se ha publicado desde el año 2000 más o menos hasta ahora. Y quisiera hacer algunos comentarios generales sobre eso y luego, ¿no es cierto?, tal vez reflexionar sobre las vías abiertas a partir de esa reflexión, que son algunos de los propósitos que, por lo que nos decía Alfredo, ¿cierto?, además se persigue en esta discusión. La verdad es que en los últimos 13, 14 años se ha publicado bastante sobre el MIR desde distintos puntos de vista. Aquí tenemos nosotros dos importantes historiadores sobre aquello y que han publicado obras importantes. Y dentro de las publicaciones yo quisiera señalar en primer lugar que hay 12 editoriales que aparecen jugando un papel importante, fundamental, ¿no es cierto? Una de ellas es LOM, ¿no es cierto?, Ediciones, donde se ha publicado buena parte de las historias del MIR de los últimos 15 años, digamos. Y la otra editorial, ¿no es cierto?, es la editorial de Concepción, Escaparate, donde también han aparecido una diversidad de testimonios acerca de esta historia, que es una historia compleja, es una historia muy interesante, digamos, desde el punto de vista de lo que ha sido una experiencia original, a mi juicio, en la política chilena desde los años 60 hasta ahora. Desde ese punto de vista, agrupando más o menos una cantidad de 23, 25 obras, de las cuales yo he buceado y he visto y he leído, yo agruparía los grandes temas de estas historias en 6 o 7 grandes temas o temáticas que a su vez plantean una serie de problemas, digamos, para la reflexión. Un primer gran tema, yo diría que voy a partir de lo más general a lo más particular, digamos, ¿no? Un primer gran tema tiene que ver con la historia del MIR y su relación con América Latina. Es decir, el proyecto político, ¿no es cierto?, del MIR tiene que ver evidentemente no solo con algo que sucede con la historia de Chile, sino que algo que sucede también con la historia de, a lo menos, nuestro continente. Y desde ese punto de vista, creo que es importante la relación no solamente con otras organizaciones políticas de carácter revolucionario,
latinoamericanas, ¿no es cierto? Aquí el historiador, ¿no es cierto?, Torres ha estudiado el tema con el Ejército de Liberación Nacional, ¿no es cierto?, Tupamaro, ¿no? O sea, la relación Chile-Uruguay, ¿no es cierto?, y cómo se han ido dando esas configuraciones. Pero por otro lado también está el hecho de que dentro de los diagnósticos, ¿no es cierto?, y las visiones de los mismos dirigentes del MIR, se hace presente la influencia de los grandes teóricos del desarrollo y particularmente, ¿no es cierto?, de las teorías de la dependencia operantes en los años 60. Entonces, ahí hay una visión también del problema chileno, digamos, entre comillas, vinculado, ¿no es cierto?, con un problema continental, digamos. O sea, el problema del subdesarrollo, como se decía en ese momento, o el problema de estar en vías de desarrollo tiene que ver no solamente con una situación de carácter nacional, sino que tiene que ver con una situación de carácter continental. Desde ese punto de vista y en relación con ese primer tema, en MIR y América Latina, yo diría que sin duda alguna que ese problema planteado en los años 60 o a partir de los años 60 hoy día tiene plena vigencia, ¿no? Y entonces junto con aparecer ese gran tema como parte de las historias del MIR, yo diría que es un gran desafío para pensar la realidad hoy día también. Desde ese punto de vista es un tema vigente, digamos, y que requiere necesariamente, obviamente, ser ajustado a la realidad actual, pero en la relación del MIR no solamente con la historia chilena, sino que con la historia latinoamericana. Ese es un primer gran tema donde yo agruparía algunas de estas 20, 25 obras, digamos, publicadas en los últimos 15 años, desde el año 2000 hasta ahora. Un segundo gran tema, yo diría que es el que tiene que ver ya con el modo como el MIR entendía a la sociedad chilena. Y desde ese punto de vista y en ese sentido, ¿cierto?, son importantes las obras publicadas. Bueno, hay obras publicadas en formato de libro, pero también hay una producción bastante grande de tesis universitarias, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, hay una producción bastante grande de documentos que se han publicado a través de distintos sitios electrónicos o de web, digamos, ¿no? El CENI, ¿no es cierto?, por un lado, e incluso el CEP, ¿no es cierto?, el Centro de Estudios Públicos, incluso ha publicado una documentación importante del MIR, ¿no? Entonces, no solo en el formato de libros, sino que también en estos otros formatos ha sido importante esta publicación. Desde el punto de vista de los libros, decíamos, ¿no es cierto?, hay también el abordaje, ¿no es cierto?, de la historia, ¿no es cierto?, de ciertos sectores que aparecen configurando ese concepto de fuerza social revolucionaria que se ha manejado en los años 60, ¿no es cierto?, y que comienzan a ser sujetos históricos y políticos. Están los pobladores, los sujetos urbanos, digamos, están los trabajadores, pero también están los campesinos. Y esa dimensión o esos sujetos históricos, los campesinos, también comenzaron a tener una importancia fundamental en términos políticos desde los años 60 y han sido destacados dentro de estas obras, digamos. Un tercer tema que creo que es importante es la relación de el MIR y lo que hemos denominado los sujetos culturales, ¿no? Es decir, a propósito de lo que decía este invitado, ¿cierto?, que nos habló acerca del tema de los cristianos, está la relación también del MIR con los cristianos, el MIR con los laicos, digamos, ¿no? Es decir, la cultura política mirista también está siendo alimentada de distintas visiones de mundo, digamos, que hacen de esa cultura, por un lado, una cultura más o menos heterogénea, pero por otro lado, un tipo de cultura, ¿cierto?, bastante rica en términos de su desarrollo. Un cuarto tema, yo lo agruparía en torno, ¿cierto?, a lo que podríamos denominar el MIR y el papel de las grandes personalidades,
¿no? Dentro de las obras publicadas han aparecido obras, ¿no es cierto?, relacionadas con los fundadores, evidentemente, ¿no? Sobre lo que más se ha escrito es, obviamente, sobre Miguel Enrique, pero también, ¿no es cierto?, han aparecido obras importantes sobre von Schauwen, que aparece como el segundo, ¿no es cierto?, personaje o personalidad aquí importante que vienen a configurar en este cuarto punto, yo diría que para la historia posterior, una simbología política fundamental también, digamos, ¿no? Es decir, son no solo personajes históricos, sino que se transforman en símbolos políticos, digamos, ¿no? Un quinto tema que creo que es importante, ya es el tema que relaciona a la historia del MIR desde sus inicios, el año 65 hasta el año 73, con sus relaciones con la Unidad Popular, ¿no? Relaciones complejas, relaciones a veces amigables, relaciones a veces, ¿no es cierto?, contradictorias, que van haciendo de la política de la izquierda una política, ¿no es cierto?, que hasta el año 73, hasta el mismo momento del golpe, tiene claramente dos proyectos y dos visiones, ¿no es cierto?, del deber ser de la Revolución Chilena, que muchas veces entran en colisión. La relación MIR-Unidad Popular es también uno de los temas importantes abordados y rescatados por estas historias cristalizadas en obras y en libros. Y un sexto tema es el que tiene que ver con lo que sucede después del golpe del año 73, y entonces está la relación entre el MIR, la izquierda, en una relación que se rearticula, digamos, ¿no? Por un lado está la revisión de estos problemas que se arrastran en la relación MIR-Unidad Popular, pero por otro lado está la necesidad de configurar un frente común frente a la dictadura, y por lo tanto ese es uno de los grandes temas también que se han rescatado para efectos de la memoria, el MIR, la izquierda y la dictadura, diría yo, ¿no? Y por último, nosotros un séptimo tema que creo que es importante es la relación del MIR y los testimonios personales de los militantes, ¿no? Ahí hay militantes, tanto militantes como simpatizantes, una serie de testimonios de vida que dan cuenta de, yo diría, la aparición, por lo menos en términos de la reconstrucción de la memoria, de los héroes anónimos, o sea, los héroes que ya no son, o ya no, que no ocuparon necesariamente cargos importantes, ni fueron las grandes personalidades, digamos, de la política del MIR desde el año 65 hasta el año 73. Esa producción historiográfica sobre los héroes anónimos, sobre los militantes y los testimonios personales de los militantes, también ocupa dentro de la producción historiográfica del MIR de los últimos 13 años, ¿cierto?, un lugar importante. Ahora, yo quisiera terminar, ¿no es cierto?, esta presentación dentro de estos minutos, reflexionando sobre lo que a mi juicio son o deberían ser las vías abiertas, o lo que aparece allí como vías abiertas para reflexionar sobre esta historia, lo que continúa. Generalmente, dentro de la visión que se tiene de la historiografía por parte de quienes no son historiadores o que no estudian por oficio esta área de conocimiento de la historiografía, se tiene la idea de que la historiografía es aquella que se ocupa de los hechos del pasado, ¿no? Esta es una idea recurrente y común, diría. Pero en la historiografía estas visiones han ido cambiando y se han ido transformando. Entonces, cuando pensamos en la historia del MIR, yo pienso en el hecho de que no solamente es importante desde el punto de vista historiográfico rescatar en una perspectiva determinada, metodológica, digamos, la memoria, ¿no?, el recuerdo de los hechos pasados, sino que es importante y fundamental también
poder entender el ahora del presente y lo que acontece en el ahora del presente. O sea, si estas historias no nos sirven para iluminar de mejor manera lo que acontece en el ahora del presente y nos permiten actuar en aquello que acontece, en realidad solo serían historias de carácter, digamos, memorísticas, únicamente enriquecedoras del recuerdo, pero que no tendrían un alcance mayor. Por lo tanto, yo creo que también estas historias debieran y deben servir para entender el momento actual de la historia de Chile y de la historia latinoamericana. Desde ese punto de vista, creo que es importante seguir contribuyendo desde otros flancos, ¿no es cierto?, algunos al desarrollo de otros tópicos historiográficos para efectos de lo que creo que, o podríamos denominar, ¿no es cierto?, la construcción de una cultura militar, ¿no? Y más, en un sentido más amplio, ¿cierto?, yo diría la importancia que para el Chile de hoy, ¿cierto?, tiene la construcción de una cultura de la izquierda revolucionaria, ¿no? Y en ese concepto, cultura de izquierda revolucionaria, yo no solamente incluyo la historia del MIR y sus militantes, ¿cierto? No solamente estoy pensando en la historia de los varios MIRES, digamos, ¿no?, y sus militantes y simpatizantes que surgen después de la dictadura, sino que en un sentido mucho más amplio estoy pensando, ¿no es cierto?, en todas aquellas corrientes que no necesariamente son del MIR y que se conectan, sintonizan con la construcción de una cultura revolucionaria que podrían eventualmente, ¿no es cierto?, poder hacer cuerpo y conformar un frente político, cultural común que aporte a la construcción del Chile actual y a resolver las grandes crisis que nuestro país arrastra y que se van a ir agudizando en los próximos años, ¿no? Creo que esa es una tarea fundamental. Yo creo que si de algún modo los que cayeron, ¿no?, combatiendo a la dictadura, los que combatieron, ¿no es cierto?, a la dictadura, si de algún modo ellos siguen vivos, ese vivir, ¿cierto?, depende también de esta construcción que nosotros en el presente hagamos. Entonces, y con esto voy a terminar, creo que una de las tareas fundamentales que aporta o que podría aportar la construcción de estas historias del MIR, ¿cierto?, apuntan a, ¿cierto?, a la consolidación de una cultura de izquierda revolucionaria. Yo creo que por ahí va en gran medida esa conexión, no solamente con el pasado, sino que con el ahora del presente que nosotros vivimos, ¿no? Gracias.